Muy buenos días, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio adventista La Voz de la Verdad. Es para nosotros un verdadero gozo estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana de domingo 10 de enero para iniciar nuevamente con nuestro repaso de escuela sabática. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Que el Señor me lo bendiga y bendiciones también para ustedes, queridos hermanos, que a través de la distancia estamos en el estudio de la lección del día de hoy, domingo 10 de enero. Así es, hermano, también le damos la cordial bienvenida a Tonita. Muy buenos días, hermana. Buenos días, hermano. Buenos días, hermanos que nos escuchan, amigos. Es un placer saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien, amigo y hermano, le estamos invitando para que pueda quedarse con nosotros en nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa mañana, el cual está titulado Caín y Abel. Por supuesto, también le queremos hacer la invitación, si por algún motivo usted no nos puede sintonizar, no nos puede escuchar a través de la radio, también lo invitamos para que en cualquier momento usted pueda acudir a nuestro canal de YouTube y ahí nuevamente pueda usted escuchar el repaso de escuela sabática. Bien, amigo y hermano, antes de iniciar queremos invitarle para que pueda usted estar con nosotros en una oración para que sea el Espíritu Santo quien dirija nuestro estudio en esta mañana. Padre Jehová, gracias te damos por un día más que nos das de vida. Gracias, Padre del cielo, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría. Pon en nuestro corazón el deseo, Señor, de saber más de ti. Ayúdanos a entender el mensaje que nos quieres dar en tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y hermano, ahora sí hemos llegado al momento del repaso de nuestra escuela sabática, el cual mencionábamos hace un momento. Se titula Caín y Abel y por supuesto nos invita a poder estudiar y leer la historia de estos dos personajes en el libro de Génesis en su capítulo número 4. Y nos dice una pregunta acá: ¿qué nos dice acerca de cuán profundamente ha llegado a arraigarse el pecado, hermano Cativo? Bueno, aquí en el capítulo 4 encontramos cuán pronto la desobediencia de Adán y Eva, cómo se arraigó ese pecado, cómo la rebelión que se originó en el Edén también cundió en el primer hijo que dio a luz Eva. Por eso lo vemos aquí, que la pregunta que nos dice acerca de cuán profundamente ha llegado a arraigarse el pecado. O sea que el pecado, ya lo vemos, no necesita mucho tiempo. Él solamente necesita un pequeño espacio y trata de atrapar a la presa para que no se le escape. Y ya vemos aquí en Caín, el primer hijo de Adán, que cuán alegre, gozosa estaba esa madre de ver nacer a su primer hijo. Porque dice aquí en la lección, Eva estaba extasiada, o sea, gozosa, feliz, cuando nació Caín. Porque ella, ¿qué creía? ¿A quién estaba mirando? ¿A quién había dado a luz? ¿A quién creía ella que había dado a luz? ¿Al libertador? O sea, a ese libertador que Dios le había prometido en el jardín del Edén.
cuando Dios le dice a la serpiente, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces Eva creyó que Caín era esa promesa, que él iba a ser el libertador que los iba nuevamente a llevar al jardín del Edén. Pero ¿cuántos años le habrá durado ese gozo de ver en Caín a esa persona que ella creía que iba a ser el libertador? Pero como dice ahí más abajo, no se dice nada de la niñez de Caín, ni de estos nuevos padres gozando su primer bebé. Pero imaginémonos esos padres ver a su primogénito y tenerlo en brazos. Ha de haber sido eso tan feliz para ellos. Pero luego nos menciona que nace Abel. Ya hay dos hermanitos. Y recuerden, los padres llevaban a estos pequeños. ¿A dónde creen que los llevaban cada sábado? Porque la adoración a Dios ha sido desde la misma creación y ha continuado. Y Adán y Eva, ¿a dónde creen que iban? ¿Cuál era la iglesia? ¿Cuál era el templo que ellos tenían para adorar? Ellos iban con sus hijos a la puerta de la entrada del Edén. Allí llegaban ellos. Recuerden que ahí estaba el ángel y la espada. Ellos no podían entrar, pero el jardín del Edén, ellos lo miraban, pero no podían entrar. Y a la entrada ellos ofrecían sacrificio. ¿Y qué es lo que les había enseñado Dios? ¿Cuál era el sacrificio que debían de ofrecer por su pecado? ¿Qué les enseñó Dios? El sacrificio del Cordero. Desde el jardín del Edén, la sangre del Cordero fue derramada, y con la piel del Cordero fueron vestidos. Así es de que estos padres le enseñaron a sus hijos cuál era el sacrificio que debían ellos ofrecer por su pecado. Lo sabía Caín y lo sabía Abel. Ya cuando ellos ya fueron jovencitos, entonces ellos, cada uno de ellos ofreció a Dios. Pero detengámonos aquí un momento. Padres, la responsabilidad de nosotros como padres es de educar, de enseñar, de instruir a nuestros hijos en la verdadera adoración a Dios. Porque lo que nosotros como padres le enseñemos a nuestros hijos y lo que ellos vean de nosotros, así también ellos lo harán. ¿Qué ven? ¿Qué les enseñamos? Después, cuando ellos crecen,
ya no va a haber excusa si se les enseñó correctamente. Si usted les enseña correctamente, ya es responsabilidad de los hijos. Y vemos aquí en Caín y Abel, los dos ofrecieron sacrificio a Dios. Pero ya vemos qué es lo que Dios había pedido. ¿Y qué es lo que ofrece Caín? Lo mejor del campo, las frutas. Entonces vemos que Caín ofrece de los frutos de la tierra. ¿Qué cosas le habrá llevado? Eso sí, puede haber llevado lo mejor de la tierra. Pero eso es lo que había pedido Dios para que sacrificaran por el pecado. No. ¿Qué llevó Abel? ¿Qué ofreció Abel en sacrificio, en ofrenda para el Señor? Un primogénito, un cordero. Dice el capítulo 4, verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, imagínense, en ese entonces apenas estaba la creación, no había nada que pudiese distorsionar. Los animales, los corderos han de haber sido tan hermosos. La tierra estaba virgen, buen zacate, buen pasto. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Ahora veamos. Metámonos en el papel de Caín y en el papel de Abel. Porque esta enseñanza es para usted y es para mí. ¿Qué ha pedido el Señor como ofrenda por su pecado? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tenemos nosotros que acudir a Cristo. Que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero tenemos que ir con corazón contrito y humillado, reconociendo nuestro pecado, confesándole a Él nuestra falta. Pero ¿cuántas veces caemos, como cayó Caín, en que una sencilla oración nada más para salir del compromiso, sin haber reconocido que fallé, que pequé? Y creemos que con eso ya hemos ofrecido a Dios el sacrificio que nos va a limpiar del pecado. Pero vemos qué pasó. Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Cuántas veces Dios también ha visto la ofrenda que yo le he presentado a Él y no la ha visto con agrado? Pensemos eso, hermanos. Debemos entonces de ser como Abel, de llevar la ofrenda que a Él le agrada. Y es un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestro pecado y yendo así a los pies de Cristo. Veamos qué nos dice un poquito de la ayuda que tenemos aquí para los maestros, que también le puede ayudar a usted.
El asesinato de Abel cometido por Caín muestra cuán rápidamente la rebelión de Adán y Eva enraizó en la experiencia humana. También revela cómo los motivos de orgullo y de importancia propia que inspiraron la rebelión de Satanás llegaron a formar una parte natural de la rebelión humana contra Dios, como Jesús la describe: y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. La descripción del nacimiento de dos primeros niños es muy breve, y los eventos que llevan al primer homicidio ocurren muy rápidamente. El anuncio estático de Eva al nacer su primer hijo puede ser tomado de dos maneras. El hebreo afirma literalmente que Eva adquirió varón, ya sea por voluntad de Jehová o que ella adquirió un varón. La segunda posibilidad sugiere que Eva consideraba que ese hijo varón sería el redentor que les fuera prometido. Sin embargo, la triste realidad fue que él se convirtió en un emisario del diablo, no de Dios. Reprendido Caín por el sacrificio más excelente de Abel, su ira genera una reacción de Dios, pero desdeña los intentos de gracia y de reconciliación del Señor y atrae a su hermano al campo para matarlo. Nunca escuchamos lo que Abel tenía para decir en esa conversación. Es como que si nunca hubiera existido. Su vida fue tan breve y aparentemente sin sentido. De hecho, el nombre Abel viene de una raíz que significa falta de sentido o calidad de ser nada, un soplo de viento, un vapor. Es la misma palabra usada en el libro de Eclesiastés, que se traduce por vanidad. Gracias, hermana. Entonces vemos ¿qué llevó a Caín a levantar la mano contra su hermano? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Permitió que su orgullo? ¿Permitió que ese orgullo herido? ¿Por qué él se sintió herido? Porque dijo, ¿cómo? Si los dos ofrecimos sacrificio, el mío no fue agradable a Dios. Porque recuerden cómo es que el hombre miraba que era agradable a Dios cuando el humo subía al cielo, recto al cielo. Ya me imagino que el de Caín, ese humo, en vez de irse para el cielo, el viento lo regó para los lados y no. Esa es la manera como se miraba que descendía fuego y consumía. Puede ser que también descendió fuego y consumió. Pero vemos aquí cómo Caín abrió su corazón para que el pecado lo atrapara. Y ahí maquinó cómo deshacerse de su hermano. ¿Y qué le dijo Dios a Caín? Versículo 9, 4:9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Imagínense la respuesta a la pregunta que Dios le hace. Dios sabía lo que había ocurrido, pero ¿cómo responde Caín? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
Veamos lo que nos dice palabras de vida del gran maestro. Caín se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. No hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba al Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado, es la primera condición para que Dios nos acepte. Por eso nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándole en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquellos. Vemos entonces ¿qué sucede cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Aquí en la lección nos dice: nota las diferencias en las emociones de Adán comparadas con las de Caín. Porque la misma pregunta ya se la ha hecho a Adán cuando pecó. En el capítulo 3, versículo 9, encontramos la misma pregunta. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Quién es ese hombre? Es Adán. Y Adán respondió: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos aquí la misma pregunta: ¿dónde estás tú? Y aquí le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde? Esa palabra, ¿dónde está? ¿Y qué respondió? No sé. Pero ¿en qué forma le habrá dicho? No sé. Una forma de... Por eso dice aquí: Caín está enojado, es cínico y rebelde. En lugar de ofrecer una excusa como hizo Adán, Caín dice una mentira flagrante. ¿Sabía o no sabía dónde estaba su hermano Abel? Pues sí sabía, porque Sí él lo había sabía. matado. Pero él le dice: no sé, una mentira. ¿Cuántas veces también nosotros caemos en ello? Todos estos ejemplos son para mostrar a nosotros la fragilidad humana. Cómo nosotros, si no estamos tomados de Cristo, caemos en las garras del enemigo. Por eso es que el Señor nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque hay un ser poderoso aquí en la tierra que anda tras nosotros. Recuerde, este ángel caído es más poderoso que tú y yo. Y solamente Cristo es el que lo puede vencer. Por eso es que nosotros necesitamos tener a Cristo en nosotros.
para que de esa manera, si tenemos a Cristo en nosotros, cuando viene el enemigo a tentarnos, ¿quién saldrá al frente? No saldré yo, saldrá Cristo por mí. ¿Y qué creen que va a pasar con el enemigo? Huirá. Pero ¿cuántas veces nosotros creemos que por lo que ya tengo tiempo en la iglesia, tengo tal cargo, soy esto, soy el otro, con eso es suficiente? Y decimos, no, el enemigo nos hace los mandados. No, mi hermano. No nos engañemos. Caemos presa del enemigo. Solamente el Señor Jesús puede vencerlo. Ahora vemos aquí más adelante. Pero aún en la desesperación surge cierta medida de esperanza con el nacimiento de Set. Eva otra vez cree que ha engendrado al prometido. El nombre Set viene de una palabra que significa poner o ubicar, la misma palabra usada en Génesis 3:15 para indicar a un libertador que sería puesto para desafiar a la serpiente y aplastar su cabeza. Es un paralelo adicional a Génesis. Eva describe a su nuevo hijo como otro hijo, otra simiente, para reemplazar a Abel. De este modo, a medida que el gran conflicto entre el bien y el mal continúa, las personas todavía se aferran a la esperanza de la redención. Bien, aquí habla ahora de otro tercer hijo. Muchas veces pensamos, bueno, solo 3 hijos tuvo Adán. ¿Y con quién se casó Caín? ¿Cómo es que vino la descendencia de Set? Recuerden, hermano, toda la descendencia de la raza humana viene de Adán y Eva. No es de que había otras, no. De ahí viene. Entonces, no es que solamente hayan tenido a Caín, Abel y Set ellos, no. Si usted lee en el capítulo 5, versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. ¿Y qué dice? Y tuvo otros hijos e hijas. Y engendró hijos e hijas. ¿Y cuántos fueron los años de Adán? 930 años. La tierra era fértil. La raza humana también. Así es de que tuvo muchos hijos y muchas hijas. Aquí en la palabra de Dios solamente menciona a estos 3 personajes porque son los que tienen enseñanza para el bien, para el mal. Por eso es que solamente están Caín, Abel y Set. Pero no es que solamente ellos. Entonces quiere decir que que Caín se casó con una hermana. Sí, con una hermana. Y usted dirá, ¿y ahora por qué no me puedo casar así? Porque ahora ya hay mucha gente. Por eso al principio Dios lo permitió, pero ahora ya no. Así es de que vemos, o sea, esto es adicional para que muchas veces nos hacemos esas preguntas. Así es de que veamos qué nos sigue diciendo en la lección.
Imagínate el dolor de Adán y Eva por la muerte de su hijo, agravado por el hecho de que su otro hijo lo había matado. De este modo perdieron a los dos. Nosotros hemos aprendido la dura lección de que el pecado tiene consecuencias mucho más allá del pecado inmediato. Imaginémonos nosotros. El pecado, vamos a ver en el matrimonio, veamos, la infidelidad, ya sea de uno o del otro. ¿Quiénes? Decimos, bueno, yo pequé, pero ese pecado, ¿qué ocasiona en mi hogar? ¿Quiénes más sufren? No solamente yo, por haber pecado contra Dios, por haber visto a otra persona, sufren los hijos. Ya la relación en el hogar ya no es lo mismo. Eso es lo que lo vemos en eso, pero alguien diferente, cosa que hagamos que sea pecado, no solamente me afecta a mí, sino que nos va a afectar a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso dice, imagínate el dolor de Adán y Eva por la muerte de su hijo. ¿Qué dolor no les habrán sentido ellos al saber y al ver ese cuerpo inerte? Porque al principio por la desobediencia de comer el fruto prohibido, y hoy sangre, ver su hijo muerto y a su otro hijo perdido prácticamente. Todo eso, lo que ellos hicieron allá al principio, como ahora pesa, estaba llegando hasta sus hijos. Una cadena, es una cadena. ¿Y cuándo es que se rompe una cadena de esas, de pecado? ¿Quién es el único que la puede romper? Nuestro Señor Jesús. Solamente el Señor Jesús. Cuando está en el hogar, cuando está en nuestro corazón, es la única manera. Vemos aquí cómo el pecado hizo de que prácticamente perdió a Abel porque murió, a Caín porque tuvo que salir errante, pero en su misericordia Dios hizo algo más. Le dio a otro hijo, Set. Y Set fue de donde vino la descendencia de los hijos de Dios. ¿Por qué? Set fue fiel, fue obediente, siguió los consejos de sus padres, lo que ellos enseñaron de la adoración a Dios, cómo debían ellos, cómo debía en este caso este joven adorar a su Creador. ¿Qué más nos enseña? De Caín y de Abel. Fíjese lo que nos sigue diciendo notas de Elena de White para el día de hoy.
Al perdonarle la vida a Caín, el homicida, Dios dio al mundo un ejemplo de lo que sucedería si le fuese permitido al pecador seguir llevando una vida de iniquidad sin freno. La influencia de las enseñanzas y de la conducta de Caín arrastraron al pecado a multitudes de sus descendientes, hasta que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencias. Fue por misericordia para con el mundo, por lo que Dios barrió los habitantes de él en tiempo de Noé. Así es de que vemos que al perdonarle la vida a Caín, al homicida, dice, Dios dio al mundo un ejemplo de lo que sucedería si le fuese permitido al pecador seguir llevando una vida de iniquidad sin freno. ¿Qué es lo que va a sembrar en la tierra? Maldad, muerte, destrucción. Así es de que ¿qué lecciones aprendemos? Usted y yo, querido hermano, de la historia de Caín y Abel. ¿Cuál es tu adoración? ¿Cómo adoras? ¿A quién adoras? ¿Cómo lo haces? Piensa, solamente tú sabes. Que al haber estudiado, hermanos, este día, y lo que usted estudie más, nos ayude para poder caminar diariamente con el Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un buen día. Bien, amigos y hermanos, ahí teníamos nuestro repaso de escuela sabática para este día domingo, 10 de enero. Fue un verdadero gozo haber estudiado con ustedes precisamente el tema Caín y Abel. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Les saluda desde cabina su amigo y hermano Manolo Roca. Hasta la próxima.